Dios nos quiere sanos. Esta es una verdad que debemos repetir en todas partes. Él es nuestro Padre y como tal quiere lo mejor para sus hijos. Presentamos una falsa imagen de Dios cuando decimos por aquí y por allá que su voluntad es que estemos enfermos. Con lamentable frecuencia imputamos al Señor enfermedades o dolencias que son causadas u ocasionadas por descuidos, excesos, imprudencias, malos hábitos, faltas de higiene o pecados. Si nos enfermamos por una de estas causas, no digamos, esa es la voluntad de Dios. Él nos quiere sanos, pero nosotros no queremos estarlo. Al menos eso es lo que manifestamos cuando cometemos tantos excesos y tantas imprudencias, acompañados muchas veces de verdaderos pecados. La manera tan imprudente y aún irracional como el hombre trata esta tierra maravillosa que le regaló el Creador, está causando una serie de enfermedades ambientales, entre ellas el cáncer, que amenazan llevarlo a la ruina. Hemos contaminado el medio ambiente y por eso hay cada día más enfermedades en el mundo. Somos racionales, pero obramos irracionalmente. Somos seres inteligentes y libres, y conforme al plan de Dios podemos y debemos hacer la vida y el mundo donde existimos más amables y hermosos. Pero por el afán de poseer los llamados bienes de consumo, por falta de reflexión y de moderación en el uso de los recursos maravillosos que Él nos regaló, nos estamos suicidando torpemente. El hombre está destruyendo su hermoso y rico planeta y se está arruinando él mismo. Esa no es la voluntad de Dios, ni mucho menos. El Creador ha puesto leyes sapientísimas y cuando el hombre las desprecia y no las observa, tiene que sufrir sus consecuencias. Los excesos en el consumo de alimentos, de alcohol, de cigarrillo, de diversiones, tienen que causar enfermedades que no estaban en el programa de Dios para nosotros. Los parientes cercanos que contraen matrimonio, a pesar de todas las advertencias y consejos que reciben y que no aceptan, tienen muchas veces hijos deformes que van a llevar una existencia llena de penalidades y que no fue enviada por Dios como ellos dicen. Y así podríamos enumerar tantas cosas. Ciertamente algunas enfermedades son enviadas directamente por el Señor para corregir a sus hijos, como leemos en el libro de Job, o también como castigo. Pero en estos casos Él busca nuestra salvación y nuestra enmienda, y no procede por venganza. Debemos reconocer siempre su amor infinito y su deseo de bendecirnos y ayudarnos constantemente. Somos sus hijos, objeto de su amor paternal, pero como tales debemos ser fieles a su ley, cuidadosos de observar sus normas y de evitar lo que sabemos que nos perjudica y sobre todo lo que no le agrada. Sabemos también que algunas personas son asociadas de una manera especial a los sufrimientos redentores de Cristo y que con ellos prestan su ayuda invaluable a la Iglesia. Estos enfermos reciben simultáneamente con sus dolencias gracias especiales para soportarlas con paz y aún con alegría. Todos conocemos a estos miembros del cuerpo místico, y muchos hemos recibido la ayuda que nos alcanzan del Señor, con quien están unidos tan íntima y amorosamente. El gran argumento para probar que el Señor quiere que estemos sanos, salvo los casos anotados,
Es el empeño puesto por Jesús para curar toda enfermedad y toda dolencia. Y la compasión que tuvo para atender amorosamente a todos los enfermos que se acercaron a Él en demanda de salud. En verdad se cumplió en Jesús el anuncio de Isaías. Tomó nuestras enfermedades y cargó con nuestras dolencias. Por eso, cuando nos dedicamos al ministerio de sanación, estamos imitando la conducta de Jesús y le servimos como instrumentos para que Él continúe ahora su misma obra salvífica. Se asemeja más al Señor el que se consagra a orar por sus hermanos enfermos que quien se dedica a despreciar y a criticar este ministerio. ¿Cómo sanaba Jesús? El Señor Jesús es nuestro modelo perfecto. Él nos dijo: os he dado ejemplo para que como yo obré, obréis también vosotros. En el ministerio de sanación de enfermos debemos imitar también a Cristo, y por eso es muy útil conocer sus distintas maneras de actuar cuando Él curaba a los enfermos, que en número incontable se acercaron a Él, porque salía de Él un poder que sanaba a todos. Imposición de manos. La manera empleada más frecuentemente por Jesús en el ejercicio de su ministerio de sanación fue la de la imposición de manos. Cuando el leproso le dice: si quieres puedes limpiarme, Jesús no se contenta con decirle: quiero, queda limpio, sino que extendió sus manos y lo tocó. Esta es la primera curación que nos narra San Marcos, y ya en ella aparece la imposición de manos, y esta sobre un leproso. San Lucas dice algo más importante al respecto. A la caída del sol, todos cuantos tenían enfermos de diversas dolencias se los llevaban, y poniendo Él las manos sobre cada uno de ellos, los curaba. Debían ser muy numerosos los enfermos que buscaron al Señor esa tarde, y Él no se limitó a pronunciar una oración comunitaria, sino que impuso sus manos divinas sobre cada uno de ellos. Debió ser tan frecuente esta manera de obrar de Jesús con los enfermos, que cuando Jairo viene a buscarlo y cae a sus pies, le suplica con insistencia: mi hija está a punto de morir. Ven, impón tus manos sobre ella para que se cure y viva. Y tomando la mano de la niña, que ya estaba muerta, le dice: muchacha, a ti te digo, levántate. No nos debe extrañar entonces que haya hablado de la imposición de manos sobre los enfermos para que sean curados, cuando enumera las diversas señales que acompañarán a los creyentes. Impondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. Es curioso, por decirlo menos, que sean personas que han estudiado la Biblia las que se muestran más contrarias a la imposición de manos en el ministerio de sanación. Contacto especial con órganos de los sentidos. San Marcos nos describe así la curación del ciego de Betsaida. Llegan a Betsaida, le presentan un ciego y le suplican que le toque. Tomando al ciego de la mano, le sacó fuera del pueblo, y habiéndole puesto saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? Él, alzando la vista, dijo: veo a los hombres, pero los veo como árboles, pero que andan. Después le volvió a poner las manos en los ojos, y comenzó a ver perfectamente y quedó curado, de suerte que veía de lejos claramente todas las cosas.
y le envió a su casa diciéndole: ni siquiera entres en el pueblo. Marcos 8:22. Notemos dos detalles muy interesantes en este relato. Primero, le pone saliva en los ojos, y segundo, el ciego no queda curado plenamente, y por eso Jesús le vuelve a imponer las manos. San Juan añade otros detalles cuando describe esta misma curación. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, y puso el barro sobre los ojos del ciego y le dijo: vete, lávate en la piscina de Siloé. Él fue, se lavó y volvió ya viendo. San Marcos nos describe así la curación del tartamudo sordo. Le presentan un sordo que además hablaba con dificultad y le ruegan imponga las manos sobre él. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Y levantando los ojos al cielo dio un gemido y le dijo: Efatá, que quiere decir ábrete. Se abrieron sus oídos y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Jesús les mandó que a nadie se lo contaran, pero cuanto más se los prohibía, tanto más ellos lo publicaban. Y se maravillaban sobremanera y decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Aquí el Señor toca con su saliva la lengua del tartamudo y mete sus dedos en los oídos del sordo. Este fue un caso especial porque, según el Evangelio, además Jesús levanta los ojos al cielo, da un gemido y da una orden categórica: ábrete. Contacto con su manto. La hemorroísa se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto. Inmediatamente se secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que estaba curada. Marcos 5:26. Y más adelante leemos en el mismo Evangelio lo siguiente: y donde quiera que entraba, en pueblos, ciudades o aldeas, colocaban a los enfermos en las plazas y le pedían poder tocar la orla de su manto, y cuantos le tocaban quedaban curados. Entendemos así el relato de los hechos. Dios obraba por medio de Pablo milagros extraordinarios, de forma que bastaba aplicar a los enfermos los pañuelos o mandiles que había usado, y se alejaban de ellos las enfermedades y salían los espíritus malos. 19, 11 y 12. Unción con aceite. En el Santo Evangelio jamás aparece el empleo del aceite por parte de Jesús para la curación de los enfermos. Sin embargo, San Marcos nos habla del empleo que hacen los apóstoles cuando son enviados en su primera misión para enseñar, curar y liberar a los que estaban poseídos por el demonio. En el versículo 12 del capítulo 6 de su Evangelio leemos lo siguiente: y poniéndose en camino, predicaron que se convirtieran. Expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Puede uno preguntarse por qué Jesús no emplea el aceite cuando ejerce su ministerio de sanación física. Puede darse una razón muy sencilla. En su tiempo, el aceite era casi el único remedio. Era empleado para curar toda clase de enfermedades. Como Jesús era el Señor, convenía que quedase muy en claro la demostración de su señorío y no fuese nublado por el uso del aceite, al cual podrían atribuir algunos
la eficacia de esta curación. Pero el hecho es que Jesús instituye el sacramento de la unción de los enfermos y deja como materia de éste precisamente el aceite. Cuando leemos las palabras de Santiago acerca de la atención que debemos prestar a los enfermos, dice lo siguiente: ¿está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia que oren sobre él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Manda a la enfermedad que se aleje. El primer ejemplo lo encontramos en el Evangelio de San Lucas. Leemos en el capítulo 4. Saliendo de la sinagoga entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con una gran calentura. Le rogaron por ella. Inclinándose sobre ella, conminó a la fiebre, y la fiebre la dejó. Ella, levantándose al punto, se puso a servirle. También en el Evangelio de San Lucas encontramos otro hecho parecido. Entró Jesús otro sábado en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Estaban al acecho los escribas y fariseos por si curaba en sábado, para encontrar de qué acusarlo. Pero él, conociendo sus pensamientos, dijo al hombre que tenía la mano paralizada: levántate y ponte ahí en medio. Él, levantándose, se puso allí. Entonces Jesús le dijo: yo os pregunto si en sábado es lícito hacer el bien en vez del mal, salvar una vida en vez de destruirla. Y mirando a todos ellos les dijo: extiende tu mano. Él lo hizo y quedó restablecida su mano. Ellos se ofuscaron y deliberaban entre sí qué harían a Jesús. Cuando Jesús sana al paralítico, lo hace también con esta orden: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Y al ver esto, la gente se sobrecogió y glorificó a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Mateo 9:6. Recordemos cómo Pedro y Juan, cuando después de Pentecostés curan al tullido de nacimiento, lo hacen con una orden también. Los hechos nos dicen: Pedro fijó en él la mirada juntamente con Juan y le dijo: míranos. Él les miró con fijeza, esperando recibir algo de ellos. Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En nombre de Jesucristo Nazareno, ponte a andar. Y tomándole de la mano derecha, lo levantó. Pero cuando aparece de una manera más admirable el poder del Señor para imperar sobre la vida y sobre la muerte, es en la descripción de la resurrección de Lázaro, que encontramos en el capítulo 11 del Evangelio de San Juan. Allí Jesús ordena primero: quitad la piedra. Enseguida, dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. Y salió el muerto, atado de pies y manos con vendas y envuelto el rostro en un sudario. Jesús les dice: desatadle y dejadle andar. Vemos aquí cómo el Señor ordena, primero, que Lázaro sea sacado del sepulcro. Segundo, a ese cadáver le ordena que salga del sepulcro: levántate y anda. Y tercero, ordena que le desaten y que le dejen andar. Qué admirable aparece aquí el Señor Jesús.
somos ministros de sanación. La vocación de todo cristiano es la del servicio. Todos en la Iglesia debemos vivir como siervos que esperan la llegada del Señor y debemos decir siempre, siervos inútiles somos, pues hemos hecho lo que debíamos hacer. Gran parte de nuestro servicio debemos prestarlo al Señor en la persona de nuestros hermanos. Lo que hicisteis a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hicisteis, nos dirá en el momento del juicio. Y es precisamente en el desempeño del ministerio de la sanación interior y de la física como encontramos uno de los mejores medios de servir a nuestros hermanos. Colaborar con el Señor en la sanación de otros es una de las mejores obras de misericordia y no es exclusiva de médicos, enfermeras y demás empleados de la salud. Este servicio está al alcance de todos nosotros si creemos en su posibilidad y en el plan del Señor. A medida que ejerzo el ministerio de sanación y veo a otros empeñados en él, me doy cuenta de las crecientes posibilidades que nos brinda el Señor para honrarlo en sus hermanos, y lamento la posición negativa que conservan muchos en este campo, sea por ignorancia, por cálculos humanos, o por falta de visión exacta de los sentimientos y de la conducta de Jesús durante su vida terrestre. Pero es preciso aclarar algunos conceptos. No es cierto que el carisma de sanación haya sido propio de los primeros tiempos de la Iglesia y después lo haya reservado el Señor para demostrar la santidad extraordinaria de una persona. La Iglesia necesita recibir en todas las épocas todos los carismas del Espíritu Santo. El Concilio Vaticano II ha dicho con razón que todos los carismas, tanto los extraordinarios como los más comunes y difundidos, deben ser recibidos con gratitud y consuelo porque son muy útiles y adecuados a las necesidades de la Iglesia. No sé por qué declaraciones conciliares tan claras como esta no orientan el criterio de quienes tienen un deber principal en la divulgación y aplicación de esta doctrina conciliar. Poseer por bondad del Señor el carisma de curaciones no es señal cierta de santidad personal. Todos sabemos que los carismas pueden estar en personas que están muy lejos de la santidad. Judas hizo las sanaciones y liberaciones demoníacas que efectuaron sus compañeros cuando fueron enviados por Jesús con este fin. Y Caifás profetiza cuando las autoridades judías deciden la muerte de Jesús. Un sacerdote conservará su carisma aunque esté en pecado, y sabemos muy bien que no siempre está acompañado de santidad el ejercicio del ministerio sacerdotal, a pesar de que conlleva posibilidades y medios de santificación como ningún otro. Lo que sí es cierto es que la persona que pone su carisma al servicio de sus hermanos con humildad, abnegación y amor, encuentra un medio de constante santificación personal. Los carismas se dan ante todo para el crecimiento de la comunidad, pero benefician primero a quien los ejerce debidamente. También es seguro que quien se dedica a orar por los enfermos se expone a las burlas y comentarios negativos de parte de quienes saben mucho o creen tener la claridad mental propia de la época. Ciertamente el ejercicio del carisma de sanación no es el medio para merecer admiración, sino todo lo contrario.
Pero cuando se ven las maravillas que hace el Señor en muchas personas, especialmente entre los pobres y sencillos, cuando se advierte la alegría que experimentan aquellos por quienes se ora, la gloria que recibe el Señor de muchos labios y de muchos corazones agradecidos, y el crecimiento personal y comunitario de la fe, entonces se recibe una compensación sobreabundante de los desprecios y de las burlas. Al Señor Jesús le dijeron un día que arrojaba a los demonios en nombre de Beelzebul, y cuando estaba en la cruz oyó burlas como esta: a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Cuando el ministerio de sanación ocupe en la iglesia el puesto que le corresponde, disminuirán entonces las prevenciones y los ataques, y nadie creerá que es un don excepcional y señal de santidad. La mayor o menor eficacia de la oración de sanación depende de muchos factores, entre los cuales podemos enunciar los siguientes: la voluntad del Señor, que busca y quiere siempre nuestro bien; la fe tanto del que ora como del enfermo. Recordemos siempre las palabras de Jesús: que se haga conforme a vuestra fe. El grado de unión que tengamos con el Señor, que quiere usarnos como sus instrumentos libres. La compasión que sintamos por el dolor del hermano y el amor verdadero que le profesemos. La perseverancia en la oración en casos especiales, pues aunque el Señor puede obrar como quiera, generalmente sana mediante un proceso. Eso vale tanto para las curaciones interiores como para las físicas. Cumplir ciertos requisitos como perdón de las ofensas, arrepentimiento de los pecados, renunciar a prácticas de hechicería y confianza exclusiva en el poder y en el amor del Señor Jesús, Salvador de todo el hombre y de todos los hombres. Conceptos falsos o inexactos respecto al ministerio de sanación. Primero, carisma, médicos y medicinas. No falta quien afirma que el carisma de sanación es inútil en nuestros días, porque tenemos médicos muy capaces y medicamentos de toda clase. Otros creen que el ministerio de curación se ejerce con desprecio o menosprecio de la medicina. No ha faltado quien afirme que acudir al médico o tomar medicinas es manifestación de falta de fe. Aclaremos y precisemos conceptos. La salud viene del Altísimo, nos dice la palabra de Dios en el capítulo 38 del Eclesiástico. El Señor la concede por distintos medios, entre los cuales ordinariamente están los médicos y las medicinas. Conviene leer detenidamente este capítulo para evitar equivocaciones y comprender cuál es el plan de Dios. Pero para nadie es un secreto que entre nosotros la mayoría de las personas no tiene acceso a los médicos y a los remedios por pobreza o porque los profesionales prefieren las grandes ciudades. La situación de los campesinos no puede ser más triste en nuestro medio. Además, muchas enfermedades son declaradas crónicas y aún incurables por la medicina. Es muy cómodo decir que para eso están los médicos cuando uno tiene todos los recursos económicos para acudir a ellos. Pero, ¿qué pueden hacer los pobres? La oración por sanación no excluye ni la visita al médico ni el uso de lo que él formule. Quien puede ir al médico y tenga con qué seguir el tratamiento que él prescriba,
debe hacerlo. En estos casos no está de más la oración, pues ésta puede ayudar para que el médico acierte mejor en el diagnóstico y en la formulación, y para que las medicinas sobren con mayor eficacia. El ideal será la unión de médicos, enfermeras y equipos que oren por sanación. Donde esto se ha logrado ya, los efectos han sido sorprendentes. ¿Cuándo lo veremos entre nosotros? Curación y milagros. Muchos tienen la falsa idea de que toda sanación que se obtiene mediante la oración es milagrosa. Nada más inexacto que esto. La casi totalidad de las curaciones conseguidas mediante el ministerio de sanación no son milagrosas, ni siquiera extraordinarias. Los requisitos de la Iglesia Católica para que una curación pueda llamarse milagrosa son tantos y tan serios que la oficina de Lourdes, encargada de estudiar los casos que allí se presentan y que ha funcionado durante 120 años, apenas ha admitido 62 como milagrosos. Es conveniente tener en cuenta que cuando San Pablo cita algunos carismas en su primera carta a los Corintios, hace distinción entre el carisma de curaciones y el de milagros. Hay ciertamente curaciones milagrosas, pero estas son pocas. Pero no se necesita que se dé un milagro para que podamos hablar de intervención divina en la sanación de una persona. Él, médico de las almas y de los cuerpos, como lo le llama la liturgia de las horas, puede intervenir en respuesta a nuestra oración de diversas maneras. Entre otras, podemos mencionar las siguientes. Primero, activando las fuerzas naturales que Él puso en nosotros y en toda su creación, y para esto sirven diversos medios que van desde la sugestión hasta la imposición de manos. Sobre este tema trataremos en otro lugar. Segundo, sanando un espíritu enfermo, especialmente por el pecado, y el mundo también enfermo de las emociones que con frecuencia afectan la salud corporal. La medicina nos dice que más del 80% de las enfermedades son psicosomáticas. El cuerpo sufre dolencias como úlceras gástricas, artritis, asma, eczemas y muchas más, porque el interior es un volcán en erupción. Una persona agobiada por la angustia, por las preocupaciones, por el miedo, por el odio, no puede permanecer sana corporalmente. Mente sana en cuerpo sano, y cuerpo sano si tiene sana el alma. La experiencia nos muestra diariamente cómo personas que han padecido estas enfermedades durante largo tiempo empiezan a sanarse o lo consiguen en la medida en que avanza en ellas el proceso de sanación interior. C. Apresurando la recuperación total o parcial de una persona, por ejemplo, después de sufrir una fractura ósea. Muchas veces y como respuesta a la oración, el Señor intensifica la acción de la naturaleza para que la salud se obtenga con una gran rapidez. Liberando de una opresión demoníaca que causa la enfermedad como sucedió en tiempos de Jesús y se da también ahora. Sé muy bien que a muchos les causa risa leer afirmaciones como estas. Pero quienes trabajamos en este ministerio y tenemos algunas experiencias, sabemos que sí existen los demonios y que su acción llega muchas veces a causar males a las personas en su cuerpo o en su mente. En estos casos solamente la liberación de la opresión puede devolver la salud.
Tercero, no toda curación por la oración es siempre total e inmediata. Existe en muchos la creencia errónea de que si se da una sanación por parte de Dios en este ministerio, tiene que ser instantánea y total. Yo mismo pensaba antes más o menos de idéntica forma. Creía que la acción del Señor ahora tenía que ser idéntica a la que aparece en los evangelios cuando describen las curaciones que hizo. Olvidaba dos cosas: que el evangelio, como ya lo cité antes, nos describe la curación de un ciego que no fue instantánea, y que Jesús sana ahora a través de nosotros, que somos instrumentos muy limitados por nuestros pecados, por nuestra falta de amor intenso y por nuestra poca fe. Después de que vi cómo oraban el padre Magnot y su equipo por la curación de una joven, empecé a adquirir conceptos y criterios distintos y más seguros acerca del ministerio de sanación. Y he comprobado también que este avance progresivo y a veces lento de la curación de una persona es el camino empleado por la pedagogía divina para que ella progrese simultáneamente en el conocimiento y en el amor del Señor. El padre Magnot da las siguientes precisiones acerca de este importante punto. Primero, en nosotros hay un mayor o menor poder de sanación según el plan de Dios y nuestra cooperación personal. Segundo, en la enfermedad hay grados de dificultad para su curación. Unas son fáciles, otras muy difíciles. Tercero, el tiempo requerido para la oración por sanación puede variar desde unos pocos segundos en un caso leve hasta años en enfermedades como un retardo mental. Cuarto, en la sanación hay grados de mejoría que pueden ir desde un ligero indicio hasta la curación total. Quinto, parece que hay también grados en cuanto a la acción misma de Dios en el proceso de sanación. A veces el proceso natural de curación opera en una vía ordinaria. A veces el proceso se acelera por la oración y en otros Dios obra a través de su propio poder creativo. Si la curación por oración no produce glorificación del Señor y acercamiento a Él, no cumple su principal misión. Cuarto, no todos tienen un carisma especial de curaciones. El Señor dijo que una de las señales que acompañarían a los creyentes sería esta: impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Marcos 16, 18. En estas palabras encontramos todos una invitación a orar con fe por los enfermos para que recuperen su salud. Podemos afirmar que en todo creyente hay al menos un germen de poder curativo y que toda oración hecha con confianza en el poder y en el amor del Señor tiene alguna respuesta. Pero no todos tienen el carisma de curaciones que enuncia San Pablo. El Espíritu del Señor distribuye sus dones como quiere. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra todo en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común, porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro carisma de curaciones, el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas,
a otro don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. Y más abajo precisa que no todos reciben el carisma de curaciones, versículo 30. Pero para poder orar por los enfermos no se requiere tener un carisma especial de curaciones. Puede ser sí que éste aparezca progresivamente como regalo del Señor a quien demuestra compasión por los enfermos y ora con fe y constancia por ellos. La mayoría de quienes poseen un carisma especial de sanación lo fueron descubriendo paulatinamente a medida que participaron en este ministerio. Hoy podemos bendecir al Señor porque el carisma de curaciones aparece constantemente en su iglesia y porque actualmente hay grandes carismáticos en este campo en la Iglesia Católica. A medida que se ejerce este carisma de curaciones, aparece también la que pudiéramos llamar especialización para diversas enfermedades. Unos tienen más eficacia cuando oran en el campo del cáncer, otros cuando oran por curación de enfermedades óseas, otros cuando oran por la curación de enfermedades psicosomáticas. Las manifestaciones del poder y del amor del Señor son inagotables y cada vez más maravillosas. Procesos de sanación. Creo que no hemos comprendido suficientemente que tanto la curación interior como la de muchas enfermedades físicas se consigue ordinariamente a lo largo de un proceso. Ese es el plan del Señor a través de los medios humanos y naturales que Él ha puesto para nuestro remedio, y ese generalmente es el que desarrolla cuando ejerce su poder de sanación como respuesta a la oración de fe que le hacemos. Por olvidar este principio fundamental, se presentan muchas decepciones, tanto en los enfermos como en los que oran por su salud. Tengamos como norma que en muchos casos de enfermedad, mejor diría que en la mayoría, no es suficiente una sola oración, sino que se requiere repetirla tal vez muchas veces por la misma persona o por otras. Y esto vale principalmente cuando se trata de enfermedades crónicas como artritis, asma, afecciones cardíacas o pulmonares, y con mayor razón cuando alguien padece un cáncer. Ninguna equivocación peor que decirle a una de esas personas después de orar por ella, tenga confianza que ya está curada. Como casi seguramente no lo estará, añadirá esta persona a su enfermedad la angustia de creer que por falta de fe no ha obtenido la curación y unirá una aflicción a otra. Imprudencias de esta índole causan muchos perjuicios y desfiguran el ministerio de sanación. Si Jesús tuvo que orar 2 veces para curar a cierto ciego, ¿no tendremos nosotros necesidad de orar 3, 5 o 100 veces en casos semejantes? Un buen ejemplo de reiteración de oración para adquirir la sanación como regalo del Señor lo encontramos en el caso del leproso, según el relato del segundo libro de los Reyes. Por orden del profeta Eliseo, el general jefe del ejército del rey Aram tuvo que bañarse 7 veces en el Jordán, y solamente cuando cumplió lo ordenado recuperó su salud. Bajó pues y se sumergió 7 veces en el Jordán, según la palabra del hombre de Dios, y su carne se tornó como la carne de un niño pequeño, y quedó limpio.
En la obra por sanación interior expuse las diversas maneras para adelantar este proceso y progresar en la curación interior. Ahora quiero insistir en la necesidad de perseverar en la oración por ciertas enfermedades corporales que son más difíciles de curar, sea por su gravedad, sea por su naturaleza, sea por su larga duración. Sucede también con ciertas enfermedades lo que con algunas manchas, que no desaparecen al primer enjuague, sino que es preciso remojar la tela y perseverar en la tarea de limpieza. El elemento tiempo cuenta mucho en el ministerio de sanación. No olvidemos jamás este principio. Y todo proceso requiere tiempo más o menos largo. Cuando entendamos bien esta verdad y nos demos cuenta también de nuestra poca fe y nuestro poder muy limitado por falta de mayor unión con el Señor y más amor, aprenderemos a no esperar curaciones milagrosas a cada paso y a perseverar en la oración por curación todo el tiempo que sea necesario. Estoy viendo cómo, aun en casos que para la ciencia médica no tienen solución, se consigue mucho cuando se persevera en la oración con imposición de manos. Tales, por ejemplo, la paulatina recuperación de miembros sin vida y secos a causa del polio, y también con mongólicos. Estoy seguro de que cuando muchas personas se consagren a este ministerio y aprendan a ejercer estos procesos de oración, veremos cómo personas que han sido desahuciadas por los médicos irán recuperando progresivamente la salud, si es esa la voluntad del Señor. Si estoy convencido de que Jesús es ahora el mismo y que quiere sanar por medio de nosotros, y si estrecho mi unión con Él y crezco en santidad, su vida, su amor y su poder llegarán más fuertemente a un número mayor de enfermos a través de mi ministerio. Necesitamos sí tener paciencia con nuestras limitaciones y también con los enfermos que no siempre tienen los requisitos exigidos por el Señor. El Padre Magnot nos dice en su libro El poder para sanar que la cosa más importante que ha aprendido en los últimos años acerca de la oración de sanación es que usualmente la gente no se cura completamente por la oración, pero sí mejora. La experiencia me demuestra todos los días que la única oración que se pierde cuando oramos por los enfermos es la que no se hace. Todos reciben alegría interior, muchos recuperan parcialmente su salud y no pocos la consiguen totalmente. ¿Cómo orar en el ministerio de sanación? Lo primero que debemos hacer antes de ejercer el ministerio de sanación por oración es purificarnos delante del Señor. Pedirle perdón por nuestros pecados y sentirnos humildes y pobres siervos que solamente quieren glorificar a su Señor. Debemos suplicarle que aumente nuestra fe y que aumente también la fe del enfermo y la de las personas que lo acompañan. No debemos improvisar la oración de sanación. Conviene también, especialmente en algunos casos particulares, pedir el discernimiento para saber qué clase de oración debemos emplear y en qué línea debemos orientar nuestro ministerio. Por ejemplo, muchas veces después de esta oración, comprenderemos que lo primero que debemos hacer es orar por sanación interior,
antes que pedir la sanación física. Por falta de discernimiento muchas veces perdemos el tiempo, pues nos dedicamos a pedir una curación física que no aparece, ni siquiera comienza, porque en el plan de Dios era preciso pedir ante todo la curación interior de la enfermedad que ha causado la dolencia corporal. Es necesario también pedirle al Señor que aumente en nosotros el amor fraterno y la compasión por el dolor de los hermanos. Las curaciones que hizo el Señor durante el ministerio público obedecieron ante todo a la profunda compasión que Él experimentaba al ver a un enfermo. Las incontables curaciones que llevó a cabo fueron la manifestación constante de su compasión por el hombre. Recordemos las palabras de San Mateo: tomó sobre sí nuestras dolencias y cargó sobre sí con nuestras enfermedades. Nunca debemos presentarnos a un enfermo con apariencia de personas extraordinarias y jamás hacer promesas de curación inmediata y sobre todo total. Debemos presentarnos como somos, siervos inútiles del Señor, que quieren glorificarlo en la persona de sus miembros enfermos. Debemos decirle al enfermo que el Señor lo ama, que el Señor no lo ha olvidado, que el Señor puede curarlo y que Él nos invita siempre a orar con fe. Nuestra oración debe ser dirigida al Señor y como una manifestación de nuestra fe en su sabiduría infinita, en su poder y en su amor que no tiene límites. Esa oración conseguirá siempre la paz y el consuelo para el enfermo, y esto constituirá el mejor alivio. Muchas veces se darán manifestaciones en el campo de la curación corporal, parciales o totales según el plan del Señor, según nuestras disposiciones personales y también según la situación en que se encuentre el enfermo. Es muy conveniente también en algunos casos hacer una pequeña catequesis acerca de este ministerio de sanación, para que las personas que acompañan al enfermo depongan falsas ilusiones y también falsos conceptos acerca de este ministerio. Cuantas veces sea posible, es preferible que sea un equipo el que ore por la curación de un enfermo, porque el Señor ha prometido en su Evangelio una eficacia especial a la oración de varias personas que se unen en su nombre para pedir un beneficio al Padre. En un equipo aparecen también diferentes carismas, como el de discernimiento para saber cómo se debe orar y proceder en casos determinados. Se da también la ventaja de que si se efectúa una curación, estarán las personas que oraron más lejos de caer en la tentación del orgullo, pues nadie sabe cuál fue la persona empleada por el Señor como instrumento para este beneficio. Antes de empezar a orar por la persona es muy conveniente saber qué enfermedad padece y cuáles han sido las posibles causas de dicha enfermedad. No es lo mismo orar por la sanación de un dolor de cabeza que por la sanación de un cáncer. Se debe proceder de manera diversa cuando es una enfermedad psicosomática o cuando se trata de una fractura ósea. Algo muy importante es saber si la persona ha acudido a hechiceros, a espiritistas, a mentalistas, y si conserva amuletos u otros objetos que estas personas le hayan dado o vendido. En estos casos se requiere que la persona pida perdón al Señor por lo que le haya ofendido en este campo.
que renuncie a todas estas supersticiones y destruya o prometa destruir los objetos que haya recibido de parte de estos hechiceros. Muchas veces se ora infructuosamente por personas enfermas porque no se ha tenido el cuidado de investigar en esta área y no se ha conseguido el rechazo por parte de los enfermos de las prácticas supersticiosas que admitieron o frecuentaron en oportunidades anteriores. Se debe tener también muy presente que cuando la persona está dominada por el rencor y no ha perdonado una ofensa grave, la oración que se haga por ella será infructuosa hasta tanto que logre, con el amor del Señor, perdonar a su enemigo. Olvidar también esto es exponerse al fracaso en el ministerio de la sanación. Imposición de manos. La imposición de manos sobre la cabeza o sobre la parte enferma del cuerpo tiene una gran importancia en el ministerio de sanación. Por algo el Señor la empleó con tanta frecuencia y la insinuó antes de su ascensión. La sola imposición de manos con fe tiene un gran poder, mucho mayor cuando está acompañada de oración y cuando es prolongada. Este contacto mediante la imposición de las manos, hecho en un clima de oración y profundo recogimiento, ayuda mucho a la fe del enfermo. Se da cuenta de que de veras nos interesamos por él y no pocas veces le permite confiar más en la cercanía de Jesús que quiere sanarlo. Es innecesario advertir que esa imposición de manos nada tiene que ver con un rito sacramental, a no ser que se realice dentro de la administración del sacramento de la unción de los enfermos por el sacerdote. En no pocos casos la imposición de manos hecha en silencio es la única manera posible de orar por un enfermo grave y cuyo estado exige gran silencio. El amor curativo del Señor puede pasar entonces a través de esas manos que se imponen con compasión y en su nombre. Aconsejo con frecuencia en mis conferencias, y ahora lo hago aquí, a los padres de familia que impongan sus manos sobre sus hijos enfermos. A los esposos que hagan lo mismo cuando uno de ellos esté enfermo, y que si por ejemplo una madre tiene un hijo retardado mentalmente, que ore diariamente por él durante unos minutos con imposición de manos. Son muchos los testimonios que se reciben frecuentemente y que muestran el valor de esta práctica. Cuando uno lee en el Santo Evangelio lo que hizo el Señor, ve cómo algunas veces Jesús metió sus dedos en los oídos de un sordo, puso su saliva en la lengua de un mudo o frotó los ojos de un ciego con el barro que formó con su saliva. Se da cuenta de que el tacto tiene su puesto y su razón de ser en muchos casos de curación, y cómo el Señor quiere que nuestra colaboración con Él sea más activa y personal en algunos momentos. Por ejemplo, si vamos a orar por una persona que tiene una mano deformada por un tratamiento equivocado después de una fractura, no podemos limitarnos a pedir la curación de ese miembro, sino que debemos accionarla orientados por el Señor hasta que cada hueso, nervio y tendón queden en su respectivo puesto. Creo que esto es más conforme con nuestra realidad de seres libres e inteligentes que prestan su colaboración a la acción del Señor.
Lo único que lamento es haber conocido tarde la manera de orar del Señor por los enfermos y el valor de la imposición de las manos en el ministerio de curación. No quiere decir esto que la imposición de manos sea necesaria para que la oración consiga la curación. El Señor obra de muchas maneras a través de sus servidores y no se repite. Tenemos que acomodarnos a la realidad concreta y tener en cuenta las distintas situaciones. Pero lo cierto es que la imposición de manos tiene una gran importancia en el ejercicio del ministerio de curación, tanto interior como física.